Desde el Centro de Conferencia de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro combinado de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión general de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, ha pedido que yo, el hermano Uchtdorf, dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los presentes y a los que participan por medio de la televisión, radio o el Internet. Y también a las muchas personas que están en los centros de estaca en diversas partes del mundo, donde se recibe la transmisión a través de la conferencia vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de la Universidad Brigham Young bajo la dirección de Ronald Staley y Rosalind Hall, con Bonnie Goodliff al órgano. El coro dará comienzo a estos servicios cantando el himno número 1, Ya rompe el alba. Después, el elder Gary J. Coleman de los 70 ofrecerá la primera oración.
Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu glorioso y gran plan para tus hijos, que se ha hecho manifiesto a través del amor redentor y gran sacrificio de tu Hijo. Te damos gracias, oh Dios, por nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, quien fue sostenido el día de hoy en una asamblea sagrada y solemne. Rogamos de que lo bendigas y lo sostengas en cada necesidad y que nuestras oraciones unidas en su favor Él pueda llevar a cabo la obra. Del mismo modo, también estamos agradecidos por sus nobles consejeros, los apóstoles y todos aquellos que enseñan tu palabra en el mundo. Que tu obra pueda avanzar penetrando cada nación y pueblo para llevar a efecto tus propósitos, para que las doctrinas, las puras doctrinas de Jesucristo, las ordenanzas de salvación se manifiesten sobre tu gente y que podamos edificar tu iglesia para que sea un refugio de las tormentas y sea un lugar de seguridad, y para que nuestras familias sean unificadas y lleguen a ser eternas. Rogamos tu bendición sobre esta reunión, que tu santa mano que detenga la mano de aquellos que se oponen a esta obra, que todos aquellos que participen el día de hoy puedan ser magnificados en palabra, en oración. Debido a nuestra gratitud a ti y a tu Hijo Jesucristo, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora el coro cantará el himno Confía en mi brazo. Luego el hermano Robert W. Cantwell, director administrativo de auditorías de la Iglesia, leerá el informe del Departamento de Auditorías de la Iglesia. El hermano F. Michael Watson, secretario de la primera presidencia, quien fue sostenido esta mañana como miembro del primer quórum de los 70, presentará el informe estadístico de la Iglesia del año 2007. A continuación, el elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Be
para la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, tal como está prescrito mediante la revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Este Consejo aprueba los presupuestos de los departamentos y de las operaciones de la Iglesia. Después de recibir la autorización del Consejo, los departamentos de la Iglesia han de emplear los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y de acuerdo con las normas y los procedimientos de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado de los recibos, tanto de los fondos como de los gastos, y para salvaguardar los bienes de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia es independiente a todos los demás departamentos y operaciones de la Iglesia, y el personal que está conformado por los contadores públicos acreditados, auditores internos acreditados, auditores acreditados de los sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los recursos de la Iglesia del año 2007 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos aprobados y con las normas y los procedimientos establecidos por la Iglesia. Presentado respetuosamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Robert W. Cantwell, Director Ejecutivo. Hermanos y hermanas, la primera presidencia ha hecho público el siguiente informe sobre el crecimiento y actividad de la Iglesia a partir del 31 de diciembre de 2007. Número de unidades de la Iglesia: estacas, 2,790. Misiones, 348. Distritos, 618. Barrios y ramas, 27,827. Total de miembros, 13,193,999. Aumento de niños inscritos en el año 2007, 93,698. Conversos bautizados en el año 2007, 279,218. Número de misioneros de tiempo completo, 52,686. Templos. En 2007 se rededicó el templo de Nucalofa, Tonga. Número de templos en funcionamiento, 124. Miembros de la Iglesia prominentes que han fallecido desde abril del año pasado. Presidente Gordon B. Hinckley, 15º presidente de la Iglesia, a los 97 años, el 27 de enero de 2008. Presidente James E. Faust, consejero de la primera presidencia y miembro del Consejo de los 12 Apóstoles. Hermana Ines Bernice Egan Hunter, viuda del presidente Howard W. Hunter, expresidente de la Iglesia. Hermana Ruth W. Faust, viuda del presidente James E. Faust, exconsejero de la primera presidencia. Hermana Liane C. Neuenschwander, esposa del elder Dennis B. Neuenschwander del Quórum de los 70. Hermana Eunice N. Kay, viuda del elder F. Arthur Kay, exmiembro de los 70. Hermana Janet R. Cannon, exconsejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Hermano Richard L. Warner, exconsejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Un testimonio del Evangelio es cuando el Espíritu Santo atestigua personalmente a nuestra alma que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos y que sabemos que lo son.
Algunos de esos hechos son la naturaleza de la Trinidad y nuestra relación con sus tres integrantes, la eficacia de la expiación y la realidad de la resurrección. Un testimonio del Evangelio no es un relato de viajes ni de problemas de salud, ni una expresión de amor por los miembros de la familia. No es un sermón. El presidente Kimball enseñó que en cuanto comenzamos a predicar, ha concluido nuestro testimonio. Al escuchar a los demás dar testimonio, o cuando pensamos en dar el nuestro, surgen varias preguntas. En una reunión de testimonios, un miembro dice, yo sé que el Padre y el Hijo se aparecieron al profeta José Smith. Y un visitante se pregunta, ¿qué quiere decir cuando afirma saber eso? Un joven que se prepara para la misión se pregunta si su testimonio es lo suficientemente firme para prestar servicio como misionero. Una persona joven escucha el testimonio de un maestro o de su padre o madre, ¿y cómo ayuda ese testimonio a la persona que lo escucha? ¿Qué significa cuando testificamos que sabemos que el Evangelio es verdadero? Contrasten esa clase de conocimiento con la frase, sé que hace frío afuera, o sé que amo a mi esposa. Son tres tipos de conocimientos diferentes, cada uno de los cuales se aprende de manera distinta. El conocimiento de la temperatura ambiental se puede verificar mediante pruebas científicas. El conocimiento de que amamos a nuestro cónyuge es personal y subjetivo, y aunque no se puede comprobar científicamente, es importante. La idea de que todo conocimiento importante se basa en evidencias científicas simplemente no es verdad. Aunque existen algunas evidencias de las verdades del Evangelio, los métodos científicos no producirán el conocimiento espiritual. Eso fue lo que enseñó al responder al testimonio de Simón Pedro, el Señor, de que Él era el Cristo. Le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo lo explicó en una carta a los santos de Corinto cuando dijo, nadie conoció las cosas de Dios sino por el poder del Espíritu de Dios. Como contraste, conocemos las cosas del hombre por los métodos del hombre, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El libro de Mormón enseña que Dios nos manifestará la verdad de las cosas espirituales por el poder del Espíritu Santo. En las revelaciones modernas, Dios nos promete que la forma en que recibiremos conocimiento será que Él nos dirá en la mente y en el corazón por medio del Espíritu Santo. Uno de los mejores aspectos del plan del Padre Celestial para sus hijos es que cada uno puede conocer por sí mismo la veracidad de ese plan. Ese conocimiento revelado no se recibe de libros, de evidencias científicas, ni de meditación intelectual. Al igual que con el apóstol Pedro, podemos recibir dicho conocimiento directamente del Padre Celestial a través del testimonio del Espíritu Santo. Cuando sabemos verdades espirituales por medios espirituales, podemos estar tan seguros de ese conocimiento como lo está un erudito o un científico de los diferentes tipos de conocimiento que han adquirido por otros métodos. El profeta José Smith nos dio un maravilloso ejemplo de esto. Cuando fue perseguido por relatar su visión, comparó sus circunstancias con la del apóstol Pablo, que fue ridiculizado y vilipendiado cuando presentó su defensa ante el rey Agripa. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión, dijo José. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Así era conmigo, continuó José. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo.
Ese fue el testimonio de José Smith. ¿Y el nuestro? ¿Cómo podemos llegar a saber y testificar que lo que él dijo era verdad? ¿Cómo obtener lo que llamamos un testimonio? El primer paso para obtener cualquier tipo de conocimiento es sentir el deseo verdadero de saber. El siguiente paso, en el caso del conocimiento espiritual, es preguntar a Dios en oración sincera. En la revelación de nuestros días leemos: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Esto es lo que Alma escribió acerca de lo que él hizo. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor me las ha manifestado por el Espíritu Santo. Cuando sentimos el deseo y buscamos, hay que recordar que adquirir un testimonio no es pasivo, sino un proceso en el que se espera que hagamos algo. Jesús enseñó: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra forma de buscar un testimonio nos parece asombrosa al compararla con los métodos para obtener otro tipo de conocimiento. Obtenemos o fortalecemos el testimonio al expresarlo. Alguien incluso sugirió que algunos testimonios se obtienen mejor expresándolos de pie que orando por ellos de rodillas. Un testimonio personal es fundamental para nuestra fe. Como consecuencia, las cosas que debemos hacer para obtener, fortalecer y conservar el testimonio son vitales para nuestra vida espiritual. Además de la que ya hemos mencionado, debemos participar semanalmente de la Santa Cena a fin de merecer la preciada promesa de que siempre tendremos la presencia del Espíritu. Claro, que ese Espíritu es la fuente de nuestro testimonio. Los que tienen un testimonio del Evangelio restaurado también tienen el deber de compartirlo. El Libro de Mormón enseña que debemos ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos. Una de las enseñanzas más impresionantes sobre la relación entre el don del testimonio y el deber de expresarlo se encuentra en la sección 46 de Doctrina y Convenios. En esa revelación se describen los distintos tipos de dones espirituales y dice: a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros le es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Aquellos que tienen el don de saber tienen el deber obvio de expresar su testimonio para que los que tengan el don de creer en sus palabras también tengan vida eterna. Jamás hemos tenido una mayor necesidad de profesar nuestra fe, tanto en privado como en público. Aunque algunos se consideran ateos, hay muchos que son receptivos a verdades adicionales acerca de Dios. A esas personas que buscan sinceramente debemos afirmarles la existencia de Dios, el Eterno Padre, la misión divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la realidad de la restauración. Debemos ser valientes en nuestro testimonio de Jesús. Cada uno de nosotros tiene muchas oportunidades de proclamar nuestras convicciones espirituales a amigos y vecinos, a compañeros de trabajo y a conocidos. Debemos aprovechar esas oportunidades y expresar nuestro amor por el Salvador, nuestro testimonio de su divina misión y nuestra determinación de servirle. Además, nuestros hijos deben escucharnos expresar nuestros testimonios con frecuencia. Debemos fortalecerlos al instarles a definirse a sí mismos de acuerdo con su creciente testimonio, y no solo sobre la base de los reconocimientos que reciban en la escuela, los deportes u otras actividades escolares.
Vivimos en una época en la que algunos tergiversan las creencias de los mormones e incluso nos injurian por ellas. Cuando nos topemos con esas falsedades, tenemos el deber de aclarar nuestra doctrina y lo que creemos. Debemos declarar nuestras creencias en lugar de permitir que otros tengan la palabra final al tergiversarla. Para ello, debemos valernos del testimonio, el cual se puede expresar en privado a un conocido o a un público en una reunión pequeña o grande. Cuando testificamos de la verdad que sabemos, hay que seguir fielmente la precaución de hablar con mansedumbre y humildad. Nunca debemos injuriar a otros ni ser autoritarios ni estridentes. Tal como enseñó el apóstol Pablo, debemos hablar la verdad en amor. Cualquier persona puede discrepar con nuestro testimonio personal, pero nadie puede refutarlo. Para terminar, menciono la relación que existe entre la obediencia y el conocimiento. A veces a los miembros que tienen un testimonio y lo ponen en práctica bajo la dirección de los líderes de la iglesia, se les acusa de ser obedientes a ciegas. Claro que tenemos líderes y claro que estamos sujetos a sus decisiones y dirección en el funcionamiento de la iglesia y en la ejecución de las ordenanzas necesarias del sacerdocio. Pero en lo que tiene que ver con aprender y saber la veracidad del Evangelio, o sea, nuestro testimonio personal, cada uno de nosotros tiene una relación directa con Dios, el Eterno Padre, y con su Hijo Jesucristo, por medio del poderoso testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo que nuestros detractores no logran entender. Les desconcierta el que podamos ser unidos al seguir a nuestros líderes y a la vez ser independientes al saber por nosotros mismos. Quizás el desconcierto de algunos pueda explicarse con la realidad de que cada uno cuenta con dos vías diferentes para con Dios. Tenemos las del gobierno, mediante nuestro profeta y otros líderes, esa vía que tiene que ver con la doctrina, las ordenanzas y los mandamientos. Resulta en obediencia. También tenemos la vía del testimonio personal, que es una vía directa a Dios y tiene que ver con su existencia, con nuestra relación ante Él y con la veracidad de su Evangelio restaurado. Esa vía produce el conocimiento. Estas dos vías se refuerzan mutuamente. El conocimiento fomenta la obediencia y la obediencia realza el conocimiento. Todos actuamos en base al conocimiento, es decir, le rendimos obediencia, ya sea en la ciencia o en la religión. Nuestra obediencia no es ciega cuando actuamos basándonos en el conocimiento que corresponde al sujeto de nuestros hechos. El científico recibe la certificación fidedigna del conocimiento o las condiciones de cierto experimento y actúa de conformidad con ella. En lo que concierne a la religión, la fuente de conocimiento de un creyente es espiritual, pero el principio es el mismo. En el caso de los santos de los últimos días, cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestra alma de la veracidad del Evangelio restaurado y del llamamiento de un profeta actual, nuestra decisión de seguir esas enseñanzas no es una obediencia ciega. Al testificar, siempre debemos evitar la arrogancia y el orgullo. Hay que recordar la reprensión en el libro de Mormón a un pueblo que tenía tanto orgullo en las cosas que Dios les había dado que afligieron a sus semejantes. Jacob dijo que esas cosas eran abominables para aquel que creó toda carne, porque ante su vista un ser es tan precioso como el otro. Más adelante, Alma advirtió: no estimaréis a una carne más que a otra, ni a un hombre se considerará mejor que otro. Termino con mi testimonio. Sé que tenemos un Padre Celestial, cuyo plan nos trae a la tierra y nos brinda las condiciones y el destino de nuestro viaje eterno. Sé que tenemos un Salvador, Jesucristo, cuyas enseñanzas definen el plan y cuya expiación nos da la certeza de recibir la inmortalidad y la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Sé que el Padre y el Hijo se aparecieron al profeta José Smith
para restaurar la plenitud del Evangelio en estos últimos días. Sé que somos guiados hoy por un profeta, el presidente Thomas S. Monson, quien tiene las llaves para autorizar a los poseedores del sacerdocio a realizar las ordenanzas prescritas para nuestro progreso hacia la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el placer de escuchar del elder Robert D. Hales del Quórum de los 12 Apóstoles. A continuación, escucharemos al elder Gerald N. Lund de los 70. Elder Hales. I, like you, appreciated the participation. Aprecio la participación en esta asamblea solemne, But I thought I might just give one point of pero pienso que podría dar un punto doctrinal para ayudar. when we raised our hand to the square in the solemn assembly. Cuando levantamos nuestra mano en la escuadra en una asamblea solemne, no es un voto. Nos damos un Personal commitment compromiso personal, aún un convenio para sostener to uphold y para the laws, ordinances, commandments, and the prophet of God. sostener al profeta de Dios. So appreciated to participate with you. Aprecio tanto el participar con ustedes My right hand to the square. y poder levantar mi mano en señal de escuadra. My brothers and sisters, Mis hermanos y over the hermanas, past few months, en los últimos meses had a humbling he experience. recibido una lección de humildad que me ha dado la oportunidad de reflexionar con gratitud sobre el don de la vida. In the course of this experience, Durante esa experiencia, he meditado continuamente sobre mi testimonio de Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y de su Hijo mayor, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, and how I gained my y en cómo he obtenido ese testimonio Father and the Son. del Padre y del Hijo. People all over the world Las personas alrededor del mundo de toda religión y creencia search and strive. buscan y tratan de saber Who is God? quién es Dios, What is relation? qué relación tiene con Jesucristo What is our relation? y qué relación tenemos nosotros con ellos. I know with surety Yo sé con seguridad que nuestro Padre Celestial y Jesucristo viven, that the atonement is real. que la expiación es real. God the Father, Dios el Padre y Jesucristo son seres distintos, separados e inmortales. they know us as individuals. Nos conocen en forma individual, They hear and answer. escuchan y responden nuestras oraciones sinceras. The Savior testified, El Salvador testificó a los habitantes del Nuevo Mundo: I bear record yo doy testimonio del Padre, of the Father y el Padre da testimonio de mí, and the Holy Ghost y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. The Holy Ghost El Espíritu Santo me ha testificado a mí que estas cosas son verdaderas. I began to gain Comencé a adquirir un testimonio en mi juventud when I reflected cuando reflexioné sobre las 13 declaraciones proféticas called the llamadas los artículos de fe escritas por José Smith. It was in primary that we memorized them. Fue en la primaria cuando las memoricé. Beliefs of the restored gospel of Jesus Christ. Describe las creencias básicas del Evangelio restaurado de Jesucristo. God, the eternal Father, La primera de ellas dice que nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Joseph Smith, José Smith conocía of the three por experiencia personal la naturaleza de los 3 miembros de la Trinidad. as a 14, Cuando era un joven de 14 años quiso saber which of the a many cuál de Christian todas las iglesias cristianas debía unirse. in the Bible, En la Biblia, book of en el libro de Santiago, leyó: he read, if any of y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. obediently Obedeciendo, se arrodilló en oración and was y visited, recibió la visita de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. he described Él los describió como 2 personajes whose bright cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. standing above Joseph, Estaban sostenidos arriba en el aire, arriba de José. Uno de ellos le habló llamándolo por su nombre calling him by name, and said, y pointing, señalando al otro: this is my beloved este es mi Hijo amado, Son, hear him. escúchalo. Since my boy, Desde mi niñez, Joseph Smith la experiencia de José Smith ha sido una guía para mí and can be to all
y puede serlo para todos ustedes. El joven profeta aprendió la verdad acerca de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo su Hijo porque buscó saber la voluntad de su Padre Celestial por medio de las Escrituras y luego obedeció fielmente. El Salvador estableció y ejemplificó este modelo de forma perfecta, como se registra en la Biblia. Cuando Jesucristo tenía 12 años, su madre María y su padre terrenal José lo encontraron enseñando en el templo. Jesús les preguntó, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero Jesús no se refería a los negocios de José. Se refería a los negocios de su Padre literal y eterno en los cielos. La manera en que Dios, el Padre, presentó a su Hijo en varias ocasiones es significativa. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». También en el monte de la Transfiguración, y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Cuando Jesucristo apareció en el continente americano, fue presentado de la misma forma por su Padre. «He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd». Luego, casi 2000 años más tarde, se le dieron a José Smith las mismas palabras. «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Tiene un significado especial el que cada vez que el Padre Celestial desea presentarnos a su Hijo, nos manda que escuchemos, es decir, que oigamos las palabras de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Participó con su Padre en la creación del mundo y fue responsable, bajo la dirección de su Padre, de crear todas las cosas sobre la faz de la tierra. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin. Y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Jesucristo es el unigénito del Padre en la carne. Es nuestro mediador con el Padre, el Salvador que dio su vida por nosotros y aboga por nuestra causa ante el Padre. Por lo tanto, oramos al Padre Celestial en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Jesús, el Hijo, no es el mismo ser que su Padre, pero es como su Padre. Y también es un ser glorificado con poder y autoridad. Es ilustrativo y conmovedor para mí considerar cómo Jesús le habla a su Padre. Y en su gran oración intercesora, que se encuentra en la Biblia, en el libro de Juan, queda perfectamente claro que Jesús reconoce que Él es el Hijo. Escuchen sus palabras cuando rinde un informe a su Padre en los cielos de haber concluido obedientemente su misión terrenal. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, porque las palabras que me diste les he dado a los discípulos y han creído que tú me enviaste. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. A lo largo del ministerio del Salvador, los discípulos realmente llegaron a ser uno, pero no en cuerpo físico. Llegaron a ser uno en unidad de propósito y de amor. Esa es la unidad de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, de la que se habla en las Escrituras. Ellos también son seres distintos, pero están unidos en propósito, en su amor por nosotros y en la obra que llevan a cabo a nuestro favor. El Salvador continuó orando. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuánto quería Jesús que conociésemos al Padre como Él lo conocía. Él rogó: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos los discípulos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús mostró su gran amor por aquellos que escogieron seguirle al orar por su protección. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él oraba por nosotros, hermanos y hermanas, y luego el Salvador pide tiernamente que ellos puedan estar con Él otra vez. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Al prepararse para el sacrificio expiatorio, Jesús oró a su Padre en el jardín de Getsemaní, cuando tomó sobre sí los pecados, dolores y sufrimiento de toda la humanidad. En esas horas de soledad, nuevamente dejó claro que Él no estaba haciendo su obra. Él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento tan crucial para todos, nosotros, no se hablaba a sí mismo ni dependía de su propia fuerza. Apeló a su Padre, el Dios omnipotente, para que lo sostuviera y le permitiera hacer la voluntad de su Padre. Y su Padre envió un ángel del cielo para fortalecerle. Amo el amor que el Padre tiene por su Hijo y por todos nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, hasta los momentos finales en la cruz, el Salvador se había ocupado de los negocios de su Padre. Terminó la obra que le había mandado hacer. Por lo tanto, no dudamos a quién le hablaba. Cuando estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Y clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sabemos que oraba a su Padre Celestial. Testifico que nuestro Salvador vive. Él es el unigénito del Padre, y Él vendrá otra vez en esta tierra para reinar. Él es Jesucristo, el Santo de Israel, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Él es el que viene a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Él es el Hijo literal de Dios, que se levantó de entre los muertos al tercer día, haciendo la resurrección algo real para todo aquel que venga a la tierra. También testifico que Dios, nuestro Padre eterno, vive y que ama a cada uno de nosotros, pues somos sus hijos. Tan grande es su amor, que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En calidad de apóstol del Señor Jesucristo, testifico de la verdad de los que se encuentran en las Escrituras y lo que se me ha revelado a mí se les puede revelar a ustedes de acuerdo con su obediencia y deseos y el Espíritu Santo. El Salvador nos enseñó esta gran verdad que se aplica a todos. Cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Testifico que sé de las cosas que he hablado y que son verdaderas. Que ustedes procuren esa misma certeza en su corazón y en sus oraciones. Es mi ruego
En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy hablaré sobre la importancia de abrir el corazón al Espíritu Santo. Después del bautismo se nos confirma y otorga el Espíritu Santo, que es un don divino. El Espíritu Santo nos consuela, enseña, advierte, ilumina e inspira. Nefi lo dijo de una manera muy sencilla. Si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para superar a salvo lo que el apóstol Pablo llamó los tiempos peligrosos en que vivimos. El Espíritu Santo es un personaje de espíritu, lo que le permite morar en nuestro corazón y comunicarse directamente con nuestro espíritu. La voz del Espíritu se describe como un silbo suave y apacible, un susurro. ¿Cómo puede la voz ser suave? ¿Por qué se la compara a un susurro? Porque el Espíritu casi siempre habla a la mente y al corazón en vez de al oído. El presidente Boyd K. Packer ha dicho, el Espíritu Santo se comunica con una voz que se siente más de lo que se oye. Sentimos con el corazón. En las Escrituras, los profetas enseñan que la revelación personal tiene una estrecha relación con el corazón. Por ejemplo, Mormón enseñó, por motivo de la mansedumbre y la humildad de corazón, viene la visitación del Espíritu Santo. Alma dijo, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra. El Amán enseñó, sus almas se llenaron de gozo y de consolación, que viene de entregar el corazón a Dios. Y el salmista escribió sencillamente, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿No es eso algo que todos buscamos, hermanos y hermanas, que el Espíritu nos visite? Que el Señor se acerque a nosotros, encontrar gozo y consuelo en la vida. Si es así, entonces evaluar cuidadosamente la condición de nuestro corazón es una de las cosas más importantes que podamos hacer en esta vida. El corazón es delicado, sensible a muchas influencias, tanto positivas como negativas. Otras personas lo pueden herir, el pecado lo puede insensibilizar y el amor suavizar. Muy pronto en la vida aprendemos a protegerlo. Es como si levantáramos a su alrededor una cerca con una puerta. Nadie puede entrar a menos que se lo permitamos. En algunos casos es una cerca pequeña que tiene un cartel de bienvenidos. Otros corazones han sido tan heridos o insensibilizados por el pecado que tienen una valla alambrada de 2,5 metros que termina en alambre de púas, con candado y un cartel que dice prohibido el paso. Comparemos la idea de la puerta al corazón con la de recibir revelación personal. Nefi enseñó, cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. El elder David A. Bednar notó el uso de la palabra al. Fíjense en que el Espíritu lleva el mensaje al corazón, pero no necesariamente en su interior. Sin embargo, el contenido de un mensaje y el testimonio del Espíritu Santo penetran el corazón solo cuando lo permite el receptor. ¿Por qué solo al corazón? El albedrío personal es tan sagrado que nuestro Padre Celestial nunca forzará el corazón humano aún con todo su infinito poder. Puede que el hombre intente hacerlo, pero Dios no. En otras palabras, Dios nos permite ser los defensores o guardianes de nuestro propio corazón. Debemos, de nuestra propia voluntad, abrir el corazón al Espíritu,
o Él no nos impondrá su presencia. Entonces, ¿cómo abrimos el corazón? En el Sermón del Monte, el Salvador dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algo que es puro no está contaminado ni manchado por cosas que no correspondan en su interior. La pureza de corazón es sin duda una de las cualidades más importantes para recibir la inspiración de Dios. Aunque ningún corazón es perfecto, cuanto más nos esforzamos por eliminar las impurezas o sacar lo que no deba estar allí, más abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. Vean la dulce promesa del profeta Jacob: oh todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios y deleitaos en su amor. En la cárcel de Liberty, el profeta José Smith recibió una revelación que describe la condición de algunos corazones. Dice así: he aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres. Muchos en el mundo de hoy viven en circunstancias prósperas y tranquilas. Con frecuencia en el Libro de Mormón la prosperidad alejaba a la gente del Señor. Mormón advirtió: podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos, sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte. Entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios. El Señor indicó 3 consecuencias naturales de poner el corazón en las cosas del mundo. Primero, buscamos encubrir los pecados en vez de arrepentirnos de ellos. Después, buscamos satisfacer el orgullo y las vanas ambiciones en vez de buscar las cosas de Dios. Y finalmente, empezamos a ejercer injusto dominio sobre los demás. Observen que el orgullo es una consecuencia natural de poner el corazón en las cosas del mundo. El orgullo rápidamente insensibiliza el corazón a los susurros espirituales. Por ejemplo, el Señor dijo: yo, el Señor, no estoy complacido con mi siervo Sidney Rigdon. Se enalteció en su corazón y no aceptó consejos, antes contristó al Espíritu. Comparen eso con esta promesa: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. En la revelación recibida en la cárcel de Liberty, el Señor describe el efecto de un corazón mundano. He aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y he aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo. Hermanos y hermanas, en estos tiempos peligrosos, no podemos ofender al Espíritu y quedar abandonados a nuestra propia suerte. Nuevamente les digo, la condición de nuestro corazón afecta en forma directa nuestra sensibilidad a los asuntos espirituales. Esforcémonos a diario por abrir nuestro corazón al Espíritu. Ya que somos los defensores de nuestro corazón, podemos escoger hacerlo. Si somos los guardianes del corazón, escogemos lo que dejamos entrar. Por fortuna, el Señor desea ayudarnos a escoger sabiamente. Concluiré con 2 promesas que Él ha hecho a los que buscan venir a Él. A modo de testimonio lo presento. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de su amor, que seamos purificados, así como Él es puro. Y finalmente esta conmovedora declaración del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que siempre pidamos a Cristo que fortalezca nuestro corazón y lo llene con su amor. Tal es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro y la congregación cantarán el himno número 5, Redentor de Israel.
Al concluir el himno, nos dirigirán la palabra el elder Carlos H. Amado de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español, y el elder William R. Walker de los 70. Después escucharemos al elder Richard G. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles, que también ha pregrabado su discurso en español. Esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todas las cosas que Cristo hizo para nuestra salvación son únicas. Él logró cumplir su obra redentora aproximadamente en 3 años de ministerio. Hoy quisiera destacar 3 propósitos. Su primer y más grande propósito fue la inigualable y asombrosa asignación que recibió de su Padre, efectuar un sacrificio infinito y eterno por toda la humanidad. Como el unigénito Hijo del Padre Celestial, heredó todas sus cualidades divinas. De su madre terrenal, María, heredó todas las características humanas. Solo su sacrificio pudo rescatarnos de nuestro estado mortal y caído. Él vino al mundo con el propósito específico de dar su vida, ya que solo su vida fue capaz de darnos vida eterna. Ningún ser mortal, en ninguna época, pasada, presente o futura, de la existencia de la tierra, vivió o vivirá para efectuar la expiación de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador y Redentor. Él regresará de nuevo para gobernar y reinar entre nosotros con gran poder y gloria. El segundo propósito por el que moró entre nosotros fue para enseñar la doctrina que aprendió de su Padre, la cual contiene las ordenanzas y convenios de salvación y exaltación. Su doctrina es una doctrina de amor, de perdón y misericordia. Es la manera de vivir en paz y armonía entre los hombres y es el camino para volver a vivir con Dios.
Su tercer propósito fue edificar el reino a través del servicio a nuestros semejantes. El suyo fue un liderazgo diferente y es una característica de sus discípulos. Es una cualidad divina. Vosotros me amáis, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él vivió para predicar el Evangelio del Reino y para sanar toda enfermedad. Enseñar su doctrina y servir a nuestros semejantes son dos responsabilidades que aceptamos cuando nos bautizamos. Esto nos convierte en verdaderos discípulos de Cristo. En una ocasión, después de enseñar su doctrina, tuvo compasión de la gente e hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces, dando de comer a la multitud, lo cual también nos revela su carácter compasivo y de servicio. Al siguiente día, volvió a predicar. En esta ocasión, la concurrencia era aún mayor por la comida que recibirían. Con determinación y visión de lo eterno, les enseñó: Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Como iglesia, debemos dar de comer al hambriento, aliviar al enfermo, cubrir con ropa al desnudo y dar techo al indigente. Con las ofrendas de ayuno, aliviamos las necesidades básicas y emergentes de los miembros, y con el plan de bienestar, las necesidades de largo plazo. Cuando hay desastres naturales a través de los servicios humanitarios, ayudamos a nuestros hermanos que no son de nuestra fe. Sin descuidar estas necesidades temporales, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por mandamiento del Señor, mantiene la más sublime y elevada labor de servicio, la cual es bendecir a todos los hombres, enseñándoles la doctrina de Cristo e invitándoles a realizar las ordenanzas de salvación para que logren la inmortalidad y la vida eterna. Yo sé que Dios nos ama. Él nos permite ejercer nuestro albedrío moral. Aun cuando lo usemos mal, Él respetará nuestras decisiones. Cristo no puede ayudarnos si no confiamos en Él. Él no puede enseñarnos si no le servimos. Él no nos forzará a hacer lo bueno, pero nos indicará el camino solo cuando decidamos servirle. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Y yo testifico que a través del servicio al prójimo llegamos a conocer al Señor, porque el servicio fortalece y aumenta nuestra fe y nos hace útiles en su reino. Además, el servicio le da propósito y valor a la vida. Nos acerca más a Dios, por lo que nos ayuda a refinar nuestra naturaleza divina. El servicio nos enseña a amar y comprender a nuestros semejantes y nos ayuda a olvidarnos de nuestros deseos personales, eliminando de nosotros el egoísmo, el orgullo y la ingratitud. El servicio también nos enseña a pensar en las necesidades de otros, lo cual nos permite desarrollar las virtudes que posee el Salvador. La bondad, el amor, la paciencia, la comprensión y la solidaridad aumentan al servir, mientras que las bajas pasiones como la intolerancia, los celos, la envidia, la codicia y el egoísmo disminuyen o desaparecen. Cuanto más damos de nosotros mismos, más aumenta nuestra capacidad de servir, comprender y amar. El que sirve siempre buscará complacer a Dios y vivir en armonía con Él. El que sirve estará lleno de paz, tendrá un semblante alegre y un espíritu de bondad. El que sirve estará empeñado en ennoblecer, edificar y elevar al prójimo. Por lo tanto, siempre encontrará lo bueno de los demás. No tiene motivos ni tiempo para ofenderse. El que sirve desarrolla la virtud de orar por los que lo critican. No se detiene a esperar reconocimiento ni recompensa. Él posee el amor de Cristo. El que sirve siempre estará dispuesto a compartir lo que posee y lo que sabe en todo momento, en todo lugar y con toda la gente. El que sirve, aún en la adversidad,
siempre mantendrá viva la esperanza de un futuro mejor. En medio de las crisis, se mantendrá firme porque su esperanza está puesta en Cristo. El que sirve aceptará sus asignaciones con humildad, reconociendo sus limitaciones, pero convencido de que dos personas pueden hacer todo lo que se propongan, siempre y cuando uno de los dos sea Dios. El rey Benjamín declaró con inspiración divina: cuando estáis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de Dios. El que sirve aumenta su comprensión de la personalidad y atributos de Dios. El que sirve con devoción, aun cuando las cosas no resulten como él desea, difícilmente experimentará desánimo, cansancio o frustración, ya que la promesa de paz y la compañía del Santo Espíritu nunca le abandonarán. En la iglesia son decenas de miles los miembros que sirven abnegadamente. Se encuentran dispersos en más de 170 naciones, en una vasta diversidad de idiomas y lenguas. Dan un servicio de liderazgo, de enseñanza y de cuidado desinteresado, sin salario ni recompensa material, sin el aplauso ni reconocimiento del mundo. Dan de su tiempo, sus talentos y sus recursos. Sacrifican todo lo que tienen y sirven eficaz y maravillosamente bien. Después de cierto tiempo son relevados para dar oportunidad de servir a otros. Por causa de su doctrina y servicio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días bendice constantemente la vida de sus miembros. Damos gracias a Dios por todos ustedes, fieles santos, que ya han experimentado el gozo de servir. Que Dios les bendiga por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado al elder Amado, quien pregrabó su discurso en español. Ahora vamos a continuar escuchando en inglés. They give unselfish service through leadership, teaching, and care of others, without salary or material reward, without applause or worldly recognitions. They give of their time, their talents, and their resources. They sacrifice all that they have and serve efficiently and marvelously well. After a certain time, they are released to give the opportunity of service to others. Because of his doctrine and his service, the Restored Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is constantly blessing the lives of its members. We thank God for all of you, faithful saints, who have felt the joy of service, and pray that God always will bless you for it. In the name of Jesus Christ, amen. Qué bendición y privilegio es para nosotros el sostener al presidente Thomas S. Monson, al presidente Henry B. Eyring y al presidente Dieter F. Uchtdorf como la primera presidencia de la Iglesia del Señor. Aprendí por primera vez la importancia de la primera presidencia de pequeño en el oeste de Canadá. Al entrar en la casa de los abuelos Walker, me daba la bienvenida una foto de la primera presidencia de la iglesia. La recuerdo bien. Parecía que ellos eran los centinelas que saludaban a todo el que entrara. La hermosa foto a color era del presidente George Albert Smith con sus consejeros J. Reuben Clark hijo y David O. McKay. La foto los mostraba de pie, junto con un gran globo terráqueo. Me encantaba esa foto. Yo los conocía a ellos como el profeta de Dios y sus consejeros. Aquella foto que colgaba en el pasillo de entrada de la casa de mis abuelos tuvo una poderosa influencia en mí. Yo vivía en una pequeña ciudad de la pradera de Raymond, al igual que mis abuelos. Como podía ir caminando a su casa, lo hacía a menudo. Me acuerdo de pararme con frecuencia solo, frente a la foto de la primera presidencia, mirándola en silencio reverentemente. Recuerdo meditar en el por qué mis abuelos pensaron que era tan importante honrar a la primera presidencia y que la foto ocupara un lugar destacado en su hogar. Todos los que entraran la verían. Quizás aún más significativo para sus hijos y nietos fue el hecho de que eso era un recordatorio sumamente importante en el corazón y la vida de mis abuelos. Años después, llegué a la conclusión de que el poner la foto allá era semejante a la hermosa expresión de Josué: escogeos hoy a quien sirváis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo aquel que entró en la casa de James y Fanny Walker sabían que grabadas en su corazón estaban las palabras, pero nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Como nieto suyo, lo sabía y nunca lo he olvidado. De niño no entendía bien el significado de que hubiese 3 en la primera presidencia en lugar de tener un solo presidente. Yo sabía que mi padre sabía que Jesús había elegido a Pedro, Santiago y Juan y no solamente a Pedro. Yo sabía que mi padre era uno de 3 hombres en el obispado que servía como consejero para el obispo J.O. Hicken. También sabía que mi abuelo era el presidente de Estaca y que tenía 2 consejeros que lo apoyaban, los presidentes John Allen y Leslie Palmer. En cada caso, una presidencia no consistía en un hombre que servía de líder, pero de 3 que dirigían juntos. En la primaria aprendí los artículos de fe y empecé a amarlos. Los artículos de fe le dan a nuestros jóvenes confianza cuando aprenden las doctrinas importantes de la iglesia. Yo entonces sabía que un hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. En 1835, el Señor reveló al profeta José Smith el orden propio de las presidencias de la iglesia. Necesariamente hay presidentes u oficiales presidentes. Del sacerdocio de Melquisedec, 3 sumos sacerdotes presidentes, escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la iglesia. Ellos forman un quórum de la presidencia de la iglesia. Un quórum de 3 presidentes. No un presidente y 2 vicepresidentes, pero 3 sumos sacerdotes presidentes, un quórum de 3 presidentes, la primera presidencia de la Iglesia del Señor. El mundo no se organiza de esta forma, pero eso fue el modo en que el Señor organizó y estructuró su iglesia. Eso me hace recordar el siguiente pasaje de las Escrituras. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alrededor de mi 7º cumpleaños aprendí un poco sobre la sucesión de la presidencia con la muerte del presidente George Albert Smith. Poco después, la foto del pasillo de entrada de la casa de mis abuelos fue reemplazada por una hermosa foto del presidente David O. McKay y de sus consejeros Stephen L. Richards y J. Reuben Clark hijo. De niño no entendía el profundo significado ni el procedimiento de sucesión de la presidencia, pero sabía que el profeta había fallecido y que nos dirigía un nuevo profeta de Dios junto con sus 2 consejeros que le apoyaban. A la edad de 13 años, el obispo Murray Holt me llamó a su oficina para extenderme un llamamiento con el propósito de que prestara servicio como presidente del quórum de diáconos. Me dijo que tenía que ir a casa y orar para saber quiénes iban a ser mis consejeros. Me enseñó que el Señor me ayudaría a tomar la decisión, y así fue. Desde ese momento aprendí sobre los consejeros y empecé a ver por qué el Señor pone presidencias en su iglesia y no presidentes para dirigirla. Amé a mis consejeros del quórum de diáconos y oramos y trabajamos mucho para ayudar a los muchachos de nuestro quórum. El obispo Holt no solo me enseñó el modelo de las presidencias, sino que también me enseñó cómo funciona y opera la iglesia del Señor. Cuando me tocó prestar servicio como presidente de otros quórumes, gracias a las enseñanzas de mi obispo, ya sabía de la importancia de consejeros y que el Señor me ayudaría a escogerlos. Como presidente del quórum de diáconos y más tarde como obispo y presidente de Estaca, sabía que cualquier conocimiento, entendimiento o capacidad que tuviera sería magnificado considerablemente al incluir a mis consejeros en cada decisión que tuviera que tomar. Aprendí que eran magníficas y elevadoras las ventajas de servir como presidencia. Llegué a entender por qué el Señor escogía que su iglesia estuviera dirigida por 3 sumos sacerdotes presidentes y que esa forma del liderazgo se prescribiera a través de la iglesia. El Señor dijo, os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados. Él nos ha dado modelos de liderazgo.
Con la excepción del quórum de los 12 y el de los 70, todos los quórumes de la Iglesia están dirigidos por un presidente y 2 consejeros. Es más, las organizaciones auxiliares a todos los niveles están dirigidas por un presidente y 2 consejeros. Todas las bendiciones y todos los beneficios de prestar servicio juntos como presidencia se aplican a las auxiliares, tanto como a los quórumes del sacerdocio. Cada uno de nosotros que sirva en presidencias en la Iglesia, donde quiera que estemos, debe ver a la primera presidencia como modelo y ejemplo que queremos seguir al llevar a cabo nuestra mayordomía. Debemos esforzarnos por ser como ellos y trabajar juntos en amor y armonía como ellos lo hacen. El presidente Hinckley a menudo habló de la importancia de los consejeros. Él dijo, el Señor los puso ahí con un propósito. El presidente Hinckley nos enseñó más. Cada mañana, salvo los lunes, la primera presidencia se reúne, llamo al presidente Faust para que presente los asuntos que tenga y los analizamos y tomamos las decisiones necesarias. Luego llamo al presidente Monson para presentar los asuntos que tenga y tomamos las decisiones necesarias. Después yo presento los asuntos que deseo y los analizamos y tomamos las decisiones necesarias. Trabajamos juntos. No sirve funcionar solo en una presidencia. Los consejeros son algo maravilloso. Le impiden a uno tomar las decisiones incorrectas y le ayudan a tomar las correctas. Un consejero del presidente Joseph F. Smith una vez describió cómo deliberaba la primera presidencia. Cuando se presenta un caso para juzgar a la primera presidencia, él y sus consejeros analizan el asunto y cuidadosamente lo consideran hasta que lleguen a una conclusión. Ese debería ser nuestro modelo en las presidencias. Las revelaciones nos enseñan a tomar decisiones en quórumes y presidencias con toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y longanimidad. El Señor nos ha dado el modelo. Hemos sostenido hoy a los integrantes de la nueva primera presidencia de la Iglesia. Ellos nos enseñarán y mostrarán el modelo que debemos seguir. El conocimiento y la fuerza nos llegarán a medida que veamos a la primera presidencia como nuestro ideal y modelo de liderazgo. Nuestra familia recibirá grandes bendiciones al enseñar a nuestros hijos y nietos a amar y sostener a los líderes de la Iglesia. De joven, al entrar en la casa de mis abuelos, sabía que nos guiaban hombres de Dios a quienes el Señor había colocado ahí para guiarnos, y lo sé ahora también. Testifico que esta es la obra del Señor Jesucristo y que nos dirigen sus apóstoles y profetas. Testifico que el apóstol de más antigüedad, el presidente Thomas S. Monson, ha sido llamado por Dios y junto con sus 2 nobles consejeros nos guiarán de acuerdo con el deseo y la voluntad del Señor a quien pertenece esta iglesia. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Algunos temas son tan delicados y personales que despiertan sentimientos tan inquietantes que muy pocas veces se mencionan en público. Es con un profundo deseo de definir un camino hacia el alivio que me dirijo a ti, que sufres las consecuencias devastadoras del abuso mental, verbal, físico o sobre todo sexual. Me dirijo también a aquellos que lo causan. Me centraré en el abuso sexual, aunque mi consejo también ayudará a las víctimas de otros maltratos. Mi intención es la de actuar como espejo, para que la luz sanadora y divina ilumine las nubes negras de angustia que otras personas han causado con sus actos indignos. Pido ayuda para expresarme en forma comprensible, para proporcionar asistencia y no complicar aún más una vida dañada. Puede que el aumento creciente de ese pecado depravado y abominable no te haya tocado personalmente, pero está tan generalizado en el mundo que quizás haya afectado a alguien que amas. Con frecuencia causa un dolor tan profundo, pero que es posible superar, que deseo hablar sobre cómo se puede sanar. Lo haré en forma reverente, pues mi objetivo es ayudar a sanar y no agravar recuerdos dolorosos. El albedrío moral es un elemento esencial en el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Él sabía
que algunos de sus hijos espirituales usarían el albedrío indebidamente, causando serios problemas a los demás. Algunos hasta violarían una sagrada responsabilidad, como un padre o un familiar que abusa a un niño inocente. Ya que nuestro Padre Celestial es totalmente justo, tiene que haber una forma de superar las trágicas consecuencias del uso tan dañino del albedrío, tanto para la víctima como para el autor del acto. La cura definitiva se recibe por el poder de la expiación de su amado Hijo, Jesucristo, que rectifica la injusticia, junto con un arrepentimiento total. La expiación también ofrece al abusador la forma de evitar el castigo severo que el Señor ha decretado para esos actos. Testifico que conozco víctimas del abuso grave que han recorrido con éxito el difícil camino hacia la recuperación total por medio del poder de la expiación. Después de que sus problemas se resolvieron mediante su fe en el poder sanador de la expiación, una joven a quien su padre había abusado gravemente solicitó una nueva entrevista conmigo. Regresó con una pareja mayor. Era obvio que amaba a los dos profundamente. Su rostro irradiaba felicidad. Comenzó: Elder Scott, este es mi papá. Lo amo. Él está preocupado por lo que sucedió cuando yo era pequeña. Para mí ya no es un problema. ¿Podría usted ayudarlo como me ha ayudado a mí? Qué poderosa confirmación de la capacidad del Salvador para sanar. Ella ya no sufría las consecuencias del abuso, porque comprendía bien la expiación del Salvador. Tenía la fe necesaria y había sido obediente a su ley. Al estudiar a conciencia la expiación y ejercer tu fe en que Jesucristo tiene el poder para sanar, recibirás ese mismo bálsamo glorioso. Satanás es el autor de los efectos destructivos del abuso. Su estrategia es separar el alma que sufre del alivio que un Padre Celestial compasivo y un Redentor amoroso pueden proporcionar. Si has padecido de un abuso, Él tratará de convencerte de que no hay solución, pero Él sabe muy bien que sí la hay. Satanás sabe que el alivio es inherente en la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, su estrategia es hacer todo lo posible para separarte de tu Padre y de su Hijo. No permites que Satanás te convenza de que nadie puede ayudarte. Satanás utiliza el abuso que padeciste para debilitar la confianza en ti mismo, destruir la confianza en la autoridad, crear temor y sentimientos de desesperación. El abuso o maltrato puede dañar tu capacidad para establecer relaciones sanas. Debes tener fe en que los efectos negativos se pueden resolver. De lo contrario, evitarán que te recuperes totalmente. Y aun cuando tengan una influencia poderosa en tu vida, ellos no definen tu verdadero ser. Satanás tratará de distanciarte de tu Padre Celestial, haciéndote pensar que si Él te amara, hubiese impedido la tragedia. Reconoce que si piensas que tu Padre Celestial no te ama,
Satanás te está manipulando. Aun cuando te parezca difícil orar, arrodíllate y pídele al Padre Celestial que te dé la capacidad para confiar en Él y sentir su amor. Pídele que puedas llegar a saber que su Hijo puede sanarte mediante su expiación misericordiosa. Para preservar el albedrío moral, el Señor no impide que las personas hagan uso incorrecto del albedrío. Sin embargo, los castigará por ello si no se arrepienten plenamente. Nuestro Padre Celestial proporciona el modo de sanar los efectos de actos que, por medio de la fuerza, el abuso de autoridad o el miedo, inhabilitan temporalmente el albedrío de la persona abusada. Para comenzar a sanar, se requiere la misma fe que un niño tiene, en el hecho inalterable de que el Padre Celestial te ama y te ha proporcionado el modo de sanar. Su amado Hijo Jesucristo dio su vida para proporcionar la cura. Sin embargo, no hay una solución mágica, ni un bálsamo sencillo, ni un camino fácil para el alivio completo. La cura requiere una fe profunda en Jesucristo y en su capacidad infinita para sanar. Se origina en la comprensión de la doctrina y en la firme determinación de seguirla. El proceso de sanar puede comenzar con un obispo o presidente de estaca considerado, o un consejero profesional que posea tus valores. Hay muchas maneras para comenzar a sanar, pero recuerda que la cura completa se logra mediante el Salvador, el Señor Jesucristo. Ten fe de que con empeño su expiación perfecta, eterna e infinita sanará tu sufrimiento de las consecuencias del abuso. Si ahora están abusando de ti, o lo han hecho en el pasado, ten la valentía de buscar ayuda. Es posible que te hayan amenazado o atemorizado para que no reveles el abuso. Ten la valentía de actuar ahora. Busca el apoyo de alguien en que puedes confiar. Tu obispo o presidente de estaca puede darte consejo valioso. Explica cómo han abusado de ti y quién lo ha hecho. Pide protección. Lo que tú hagas puede ayudar a evitar que otras personas sean víctimas inocentes y sufran en consecuencia. Obtén ayuda ahora. No tengas miedo. El miedo es un instrumento que Satanás utilizará para que sigas sufriendo. El Señor te ayudará, pero tú debes buscar ayuda. Ora para que recibas guía en tu empeño por recibir ayuda. El apoyo llegará. Ten la seguridad de que el juez perfecto, Jesucristo, que conoce en detalle lo sucedido, hará responsables a todos los abusadores por cada hecho indigno. En su momento, Él aplicará las demandas de la justicia en su plenitud. Ahora al abusador que ha destrozado la vida de otra persona, admite que necesitas ayuda para vencer tu adicción. Este te destruirá. Te ruego que busques ser rescatado ahora. Es posible que te engañes a ti mismo con la seguridad falsa y temporal de que has ocultado con éxito tus transgresiones. Pero ten en cuenta que el Señor Jesucristo está plenamente al tanto de tus pecados. Él advirtió: cualquiera que haga tropezar
a algunos de estos pequeños. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Debes saber que en algún momento, de alguna forma, tu abuso se hará público. Satanás se ocupará de que así sea. Simplifica tu vida y da los pasos necesarios para purificar tu alma de ese pecado y resolver el castigo pertinente ahora. Habla con tu obispo o presidente de estaca. Padres, en forma apropiada y delicada, enseñan a sus hijos el peligro potencial del abuso y de cómo evitarlo. Estén atentos a las señales de advertencia, tales como un cambio abrupto en el comportamiento del niño, que puede ser la señal de un problema. Estén alertas a los sentimientos de inquietud y traten de averiguar su origen. A usted que posee las llaves de juez en Israel, asegúrese de la manera precisa que toda persona que padezca del abuso reciba ayuda apropiada. El manual de instrucciones de la Iglesia y la línea de ayuda que allí aparece son un recurso invalorable para guiarlo a las medidas eclesiásticas y a coordinar con las autoridades civiles. Supervise atentamente la participación de cualquier persona que haya tenido infracciones anteriores y entiende que un abusador no va a confesar sus actos depravados. Busca la guía del Espíritu cuando siente que algo no está bien y pide que colaboración de los líderes del barrio y de la estaca para evitar peligros potenciales. Ruego que tú, como alguien que ha sido abusado, o como quien ha causado el abuso o maltrato, actúes ahora para beneficiarte del poder sanador de la expiación de Jesucristo. Testifico que tu fe y tu obediencia asegurarán la ayuda del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. That he will help you. In the name of Jesus Christ, amen. Recordamos a los hermanos de la reunión general del sacerdocio que comenzará en el centro de conferencias. Hermanos, hemos tenido un día muy especial y les recordamos a ustedes que la sesión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 6 en punto hora de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del tabernáculo mañana por la mañana será de las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake, seguida inmediatamente por la sesión del domingo por la mañana. Damos las gracias al coro de la Universidad Brigham Young por la hermosa música que ha brindado esta tarde. El último orador de esta sesión será el elder L. Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cantará el himno número 51, Guíame, oh Salvador. Al concluir el himno, el elder Stanley G. Ellis, de los 70, ofrecerá la última oración. Elder Perry. El apóstol Pablo declaró con audacia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
Los misioneros de tiempo completo lo declaran con esa misma audacia al prestar servicio en muchas partes del mundo. Básicamente, el Evangelio de Jesucristo es una receta de 5 ingredientes para lograr la vida eterna. Primero veamos lo que podemos llegar a ser si seguimos esa receta. Y después, consideremos cada uno de los ingredientes. ¿Qué sabemos de la vida eterna? De Moisés 1:39 aprendemos que la obra y la gloria del Señor es llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Y eso nos enseña que la inmortalidad y la vida eterna son separadas y distintas. El don de la vida eterna, que se promete solo cuando se reúnen ciertas condiciones, es mucho más grandioso que el don de la inmortalidad. El elder Bruce McConkie dijo: vida eterna no es un término relacionado solo con el período interminable de una vida futura. La inmortalidad es vivir para siempre en el estado resucitado. Y por la gracia de Dios, todos los hombres obtendrán esta continuación perdurable de vida. Pero solo los que obedezcan la plenitud de la ley del Evangelio heredarán la vida eterna. Es el más grande de todos los dones de Dios, ya que es la clase, el estado, el tipo y la calidad de vida que Dios mismo disfruta. Aquellos que alcanzan la vida eterna reciben la exaltación, son hijos de Dios, coherederos con Cristo, miembros de la iglesia del primogénito, vencen todas las cosas, tienen todo poder y reciben la plenitud del Padre. El deber de nuestros misioneros, como dice en el manual Predicad mi Evangelio, es invitar a las personas a venir a Cristo a fin de que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Los libros de cocina tienen ilustraciones de los platillos perfectos que resultan de las recetas, o sea, la culminación del deleite del cocinar. Las ilustraciones son importantes, ayudan a visualizar el resultado si nos adherimos estrictamente a la receta. Es importante empezar con una idea del producto final, pero la que se representa con ilustraciones en libros de cocina solo se puede lograr si todo se hace bien. Si se pasan por alto las instrucciones o si se omite o se calcula mal un ingrediente, casi nunca se logran el sabor ni la apariencia deseados. La ilustración del platillo perfecto es útil para motivarnos a tratar de crear algo que sea delicioso y atractivo otra vez. Al pensar en la vida eterna, ¿qué imagen viene a nuestra mente? Pienso que si creáramos en nuestra mente una imagen clara y precisa de la vida eterna, nos comportaríamos de otra manera. No sería necesario que nos recordaran hacer todo lo relacionado con el perseverar hasta el fin, como efectuar las visitas de orientación familiar y de maestras visitantes, asistir a las reuniones y al templo, vivir vidas rectas, orar o leer las Escrituras. Querríamos hacer eso y aún más, pues sabemos que eso nos preparará para ir a donde deseamos ir. ¿Por qué el objetivo del misionero debe empezar con ayudar a los demás a recibir la fe en Jesucristo y en su expiación? Para abrazar el Evangelio de Jesucristo, la persona debe primeramente abrazarlo a Él, cuyo Evangelio este es. Debe confiar en el Salvador y en lo que Él nos ha enseñado. Debe creer que el Salvador tiene el poder para guardar sus promesas que nos ha hecho en virtud de la expiación. Cuando alguien tiene fe en Jesucristo, acepta y pone en práctica su expiación y sus enseñanzas. El Salvador enseñó a sus discípulos, como está en el capítulo 27 de Tercer Nefi, la relación que existe entre su evangelio y su ministerio terrenal y su expiación, cuando dijo:
He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. La fe en Jesucristo y en su expiación nos vuelve hacia Él. El mundo enseña que hay que ver para creer, pero nuestra fe en el Señor conduce a creer, de modo que podamos verlo a Él y el plan que el Padre tiene para nosotros. Nuestra fe también conduce a la acción, conduce a promesas y a cambios relacionados con el verdadero arrepentimiento. Amulek enseñó en el capítulo 34 de Alma: por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. ¿Por qué se deben arrepentir las personas antes de ser bautizadas y recibir el Espíritu Santo? La voz de Cristo proclamó a los nefitas el fin de la ley de sacrificio, y después Él dijo: «Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo». Ese mismo requisito se analiza en la sección 20 de Doctrina y Convenios en un versículo que solemos citar para describir los requisitos para el bautismo. En el versículo 37 dice: «Todos los que se humillan ante Dios y deseen bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo». En esos versículos se enseñan lecciones esenciales sobre la naturaleza del arrepentimiento, como preparación para el bautismo y el recibir el Espíritu Santo. Primero, el arrepentimiento supone una actitud de humildad. A fin de estar preparados para ser bautizados y tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, debemos humillarnos ante Él, ofrecer nuestro sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y aceptar su voluntad. Segundo, aprendemos que las personas deben testificar ante la iglesia o un representante de ella que se han arrepentido de sus pecados. Por último, reconocemos que el arrepentimiento, que es un proceso de purificación, precede al bautismo, que es una ordenanza purificadora, a fin de preparar a alguien para recibir el Espíritu Santo, que es el tercer miembro de la Trinidad. El don del Espíritu Santo solo es accesible para aquellos que mediante el arrepentimiento son limpios de los pecados del mundo. ¿Por qué debemos ser bautizados y recibir el Espíritu Santo? Orson Whitney enseñó: el bautismo consta de dos aspectos y tiene una doble misión. No solo purifica, sino que ilumina el alma y manifiesta las cosas de Dios, pasadas, presentes y futuras, e imparte un testimonio seguro de la verdad. El alma, limpia del pecado, está en condiciones de disfrutar de la constante influencia del Espíritu Santo, que no habita en templos impuros. El bautismo por agua inicia la obra de purificación e iluminación, y el bautismo por el Espíritu lo completa. Nefi describe la ordenanza del bautismo por agua y por fuego como una puerta. ¿Por qué es el bautismo una puerta? Porque es una ordenanza que simboliza la entrada en un convenio sagrado y vinculante entre Dios y el hombre. Los hombres prometen renunciar al mundo, amar y servir a su prójimo
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, proclamar paz, predicar el Evangelio, servir al Señor y guardar sus mandamientos. El Señor promete derramar su Espíritu más abundantemente sobre nosotros, redimir a sus santos, tanto temporal como espiritualmente, contarlos con los de la primera resurrección y ofrecer la vida eterna. El bautismo y la recepción del Espíritu Santo son las formas señaladas para entrar por el estrecho y angosto camino hacia la vida eterna. Según el apóstol Pablo, el bautismo también simboliza nuestro descenso a un sepulcro en las aguas, del cual nos levantamos en vida nueva, en Cristo. La ordenanza del bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Morimos con Él a fin de vivir con Él. En ese sentido, el bautismo es la primera ordenanza salvadora y recibir el Espíritu Santo nos ayuda a cada uno a seguir adelante y perseverar hasta el fin. ¿Cómo perseveramos hasta el fin? Perseverar hasta el fin requiere fidelidad hasta el fin, como en el caso de Pablo, quien dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es obvio que eso no es una tarea fácil. Se ha dispuesto que sea difícil, desafiante y a la larga purificante, conforme nos preparemos para regresar a vivir con nuestro Padre Celestial y recibir bendiciones eternas. Sin duda, perseverar hasta el fin no es algo que se logra solo y se necesitan 5 ingredientes. Primero, requiere el poder redentor de Salvador. No podemos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial a menos que seamos puros, de modo que debemos seguir arrepintiéndonos. Lo ideal es arrepentirse a cada momento, pero también asistimos a la reunión sacramental cada semana para tomar la Santa Cena y renovar nuestros convenios bautismales. Segundo, perseverar hasta el fin requiere el Espíritu Santo que nos guiará y nos santificará. Tercero, debemos formar parte integral de una comunidad de santos, prestando servicio y recibiendo servicio de nuestros hermanos en el Evangelio. Con el bautismo, llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función que desempeñar, cada uno es importante. Pero para salir triunfantes, debemos ser unidos en nuestro Salvador. Cuarto, debemos compartir el Evangelio con los demás. Las promesas de traer aunque sea una sola alma al Señor son trascendentales y eternas. Además, de manera natural, el Evangelio se arraiga más firmemente en aquellos que lo comparten con frecuencia. Y quinto, para perseverar hasta el fin, siempre debemos conservar la fe y la esperanza en Cristo, y entre los muchos medios para lograrlo está la oración, el ayuno y la lectura de las Escrituras. Esas prácticas nos fortalecerán contra las sutiles astucias y los ardientes dardos del adversario. Amo el Evangelio de Jesucristo, ya que define la manera que podemos participar del fruto del Evangelio, experimentar el gozo inmenso que viene únicamente por medio de él y perseverar hasta el fin a través de todos los desafíos de la vida terrenal. El Evangelio nos enseña todo lo que debemos saber para regresar a vivir con nuestro amoroso Padre Celestial como seres resucitados y glorificados. Ruego que todos conservemos en nuestra mente la visión de la vida eterna y que seamos diligentes en seguir la receta para la vida eterna, que es el Evangelio de Jesucristo. Que perseveremos hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén. Jesus,
Our Father in heaven. Nuestro Padre Celestial, We thrill, Father, with the nos regocijamos contigo, Padre, sustaining al haber llamado y sostenido a nuestro profeta, el presidente Monson, y sus consejeros, el presidente Eyring y el presidente Uchtdorf. we love them, we sustain Los amamos y los sostenemos. to serve with Ayúdanos a servir con ellos, con valor. Father, we marvel at the Padre, nos maravillamos al crecimiento milagroso del reino, como se ha informado el día de hoy, y deseamos ser parte de ello. to help. Deseamos ayudar. Please, Father, through thy Por favor, Padre, gift of the Holy Ghost, a través del don del Espíritu Santo, help us enséñanos, understand ayúdanos a percibir y entender cómo es que podemos ser instrumentos en tus manos. to do our part. Y ayúdanos, Padre, a hacer nuestra parte. We are thankful for this Te damos wonderful gracias Holy Ghost. We're por el maravilloso don del Espíritu thankful Santo for our own testimony. y la oportunidad de tener nuestro propio testimonio. We love thee, our hearts are Padre, te amamos. desirous of Nuestros corazones están deseosos y dispuestos a ser guiados por ti. Now we thank thee for our Savior, Ahora te agradecemos por nuestro Salvador, por su gran amor, for his wonderful atonement, por su maravillosa expiación and for his example. y por su ejemplo. Please help us. Help Por favor, ayúdanos a ayudar a otros a saber others to come unto de la verdad our Savior Jesus Christ. y a venir a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora te agradecemos por el consejo que hemos recibido en esta conferencia. Deseamos Please help us. ser mejores. Por favor, ayúdanos a actuar de acuerdo a las impresiones que hemos recibido. And this we say in the name of Y Jesus esto Christ. Amen. lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro combinado de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida toda transcripción, reproducción y grabación u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.